Dice Juan capítulo 21, Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro le dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Escuche esto, los discípulos no sabían que era Él. Jesús le preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús le dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron. Y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces, el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor Jesús! Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar, se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla de la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y también el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de que había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles hoy y hacer una analogía, una comparación, como una especie de metáfora sobre la barca. El Señor me hablaba de la barca y quiero hablarle hoy de las 3 barcas. Una barca es la única que aparece acá como la protagonista, en cierta forma, o quien mediaba entre los protagonistas, quien aparecía allí con los discípulos, con Jesús, una barca. ¿Y por qué le digo las 3 barcas? Porque en realidad quiero hablarle como que de 3 situaciones distintas que se encontraba esa barca. Pero yo le dije que quiero hablarle de una analogía, que quiero hablarles de una comparación, una metáfora acerca de la barca, utilizando a la barca en cierta forma como una comparación con nuestras propias vidas. Una barca, pero en distintas situaciones. Se encuentra en este cuadro, si usted permite, de la escena de esta madrugada o de esta noche y madrugada, donde los discípulos, Jesús, 7 discípulos, Jesús, la barca, los peces y todo, hacen una pequeña historia muy interesante y muy profunda. Por eso quiero comparar con una vida, pero con 3 situaciones diferentes. Los cristianos muchas veces nos encontramos como esta barca en 3 situaciones diferentes. Y yo pensaba y meditaba sobre esto, 3 situaciones diferentes, una barca, una historia. Y la pregunta es: ¿en qué estado está nuestra barca? ¿En qué situación se encuentra nuestra barca, nuestra vida? ¿En qué momento se encuentra nuestra vida? ¿En qué situación frente al Señor, frente a la realidad, frente a los peces, que significaba lo material, frente al acto de ir a pescar, que significaba algo muy importante en aquel entonces, en ese momento? Ir a la barca era un poquito estar pensando en lo que había pasado.
Era una especie de escape, era una especie de distracción, si me permiten, de parte de los apóstoles, tratando de interpretar, tratando de pensar o tratando de valorar lo que había pasado. Este era un momento histórico donde Jesús había muerto y resucitado, y antes de la ascensión, donde estuvo durante unos días, aparecen aquí a los discípulos. Dice la Biblia al final del texto que leímos que era la tercera vez que apareció. Era un momento raro para los discípulos, era un momento especial. Y la barca que yo tomé como en distintos momentos, una barca en distintas situaciones, tiene que ver, creo yo, según entendía mientras leía y escuchaba al Señor, sobre nuestras vidas, cristianos, en una vida como la barca. Primero, ¿qué situación se encontraba la barca? Y yo le puse a este momento, a esta situación, le puse la barca fría. Una barca vacía. Una barca durante la noche, una barca que sale en medio de la nada. Los discípulos salen a ese lugar a buscar peces. Bueno, era su trabajo, pero ya se habían dedicado mucho tiempo a enseñar y a estar con Jesús durante las noches. Usted lo sabía, con Jesús se quedaban hasta tarde y luego salían. Por ejemplo, hay otro momento que salen y cruzan el mar de Galilea y van a otro lado y detienen la tormenta al Señor y se encuentran con los endemoniados del otro lado, en Gadara. Es decir, que los discípulos se dedicaban en las noches, hasta hace un tiempito atrás de lo que sucede aquí, a estar con Jesús, a ver los milagros, a escuchar sus enseñanzas. Pero esta era una noche fría para los discípulos. Era una noche rara. No sabían bien qué es lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Todavía estaban interpretando lo que significaba la muerte del Señor Jesucristo. Recién estaban tratando de interpretar el sentido de la cruz, que tenía un impacto todavía en sus vidas. Y ellos salen en una barca, como yo le digo, la barca fría. Yo creo que representa al cristiano frío, al cristiano que estuvo muy cerca del Señor como los discípulos, escuchando las palabras, escuchando la voz del Señor, viendo los milagros, participando de los milagros, estando junto al Señor, viviendo cosas tremendas, maravillosas, aprendiendo sobre las parábolas que el Señor les explicaba, el sermón del monte, lo de aquí, lo de más allá, mostrándole los milagros, las resurrecciones, las maravillas. Es decir, una vida muy activa, muy poderosa, pero de pronto era una noche fría, era una noche vacía para ellos, donde la barca sale vacía y vuelve vacía. Yo me pregunto cuántas veces los cristianos nos transformamos en una barca vacía, habiendo conocido las historias de Cristo, habiendo conocido el poder del Señor, habiendo visto lo sobrenatural, habiendo experimentado cosas tan grandes, pero de pronto nos encontramos como en una noche fría, en una noche apática, en una noche de indiferencia, en una noche donde no sabemos qué puede pasar. De hecho, lo que esperaban que suceda no sucedió, no pescaron un solo pez. Pero hay algo interesante. Ellos salieron sin Jesús. Jesús no estaba con ellos y luego en la escena Jesús se queda en la orilla. Salieron sin Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, vuelvo a esta analogía? ¿Cuántas veces nos encontramos en una vida fría porque tomamos decisiones sin Cristo? Nos movemos sin la palabra de Cristo. Nos movemos con nuestras propias ideas. ¿Qué hizo Pedro? Pedro era un pescador. ¿Y a quién buscó? Bueno, algunos discípulos, entre ellos Santiago o Jacobo y Juan, que eran dos hijos de pescadores, de poderoso pescador. Aparentemente tenía una flota de pescadores. Y salen con ellos esperando, bueno, van a acompañarme en esta empresa que es ir a pescar. Son gente que sabe de la pesca, son discípulos que la mayoría son pescadores. Así que no solamente me están acompañando, sino que me van a ayudar a pescar, me van a ayudar a que yo traiga algo como resultado de mi trabajo para vender, para empezar el día, la semana, lo que sea. Pero vuelven con las manos vacías. Una barca fría sale vacía y vuelve vacía. Yo me pregunto, muchas veces los cristianos creemos que si nos rodeamos de buenos discípulos,
de experimentados discípulos, de ungidos discípulos, vamos a tener éxito. Por supuesto que es bueno. Por supuesto que tenemos que estar con los mejores. Los que estaban con David no eran valientes, pero se juntaron con un valiente que era David. Pero no era, escuchen, no era David y la capacidad de David la que fortaleció a esos valientes, sino que era el poder de Dios, la unción de Jehová, porque Dios había ungido a David y Él le impartió de su unción. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Moisés también hizo lo mismo. Dios ungió a Moisés y dice que Él repartió al equipo que hizo del espíritu que había en él. Así que lo que hace la diferencia no es rodearse de gente poderosa, de gente experimentada, de gente sabia, aunque es bueno hacerlo, pero lo que es la diferencia es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos salieron con los discípulos, pero sin la palabra del Señor y sin el Señor. Salieron tal vez con tristeza o amargura por lo que había pasado, porque no sabían de Jesús, estaban todavía impactados cuando se les apareció Jesús resucitado, aunque Jesús se lo había explicado y se lo había dicho. Pero hermanos, yo pensaba en esto, en ese momento de Pedro, en un momento donde sale, pasa toda la noche, toma el frío, en su mente trabajando. Las cosas no te van bien, antes era otra cosa y ahora no, y volviste con las manos vacías, no tenés quien te ayude, no tenés ni siquiera alguien te puede dar una mano. Pero nosotros, conociendo a Jesús, también hacemos lo mismo, caminamos sin Él, salimos y emprendemos cosas sin Él, nos metemos en algún emprendimiento o en una idea sin la palabra del Señor, y no podemos prosperar y no podemos ver las cosas cambiar. ¿Por qué tomamos esta decisión? Pedro salió solo en la noche y vino con las manos vacías. Una noche que lo único que hizo fue tomar frío. Por eso le hablo de la barca fría. Es una vida fría. ¿Por qué dejamos enfriar nuestra vida? ¿Por qué dejamos que nuestra vida se llene de soledad o de frialdad o de indiferencia? ¿Por qué tomamos decisiones y comenzamos a cambiar conociendo la palabra de Cristo, conociendo al Señor? Yo te pregunto, ¿cómo está tu barca? ¿Se enfrió tu barca? ¿Está vacía tu barca? ¿Qué es lo que está pasando? La barca en aquel momento donde ellos salen vuelve vacía, vuelven cansados, vuelven frustrados. Un sentimiento de derrota invade al corazón de Pedro en ese momento y los que estaban con él. Yo no sé, usted posiblemente tenga una vida espiritual muy poderosa, pero yo muchas veces me sentí frío y vacío. Sentí como que Dios no estaba. Por supuesto, también tomé a veces decisiones e hice cosas y emprendí y me moví sin la palabra de Dios. En mis fuerzas, en mis ganas, en mi experiencia, tratando de que alguien pueda colaborar. Aquí Pedro quería que los discípulos colaboren con él. Alguien que le ayude, alguien que les motive, alguien que les anime, alguien que les acompañe durante la noche. Está muy bien todo eso, pero ¿saben qué? Volvió con las manos vacías, la barca vacía y fría. No hay manera, escuchen, no hay manera de que nuestra vida prospere sin el Señor. Si hemos tomado decisiones solos, no vamos a prosperar. Nuestra vida estará como toda la noche estuvieron los discípulos, fríos, en una barca vacía. Allí Jesús, y ahora le voy a hablar de el otro tipo de barca, pero ahí Jesús tenía la solución, porque dice la Biblia que en el costado estaba preparando una fogata, estaba preparando fuego además de alimento, porque sabía que sus vidas estaban frías. ¿Cuántos dicen amén? Frías, nuestras vidas frías, nuestras vidas apáticas, donde no sentimos nada, donde sentimos solamente un vacío. Yo me imagino a Pedro
volviendo con la frustración, la barca vacía, tal vez mojada, cansados, frustrados. ¿Cuántas veces nos sentimos así, hermano? Por eso te pregunto, ¿cómo está tu barca? ¿Está fría? No, pero yo quiero, pero está fría. ¿La dejaste enfriar? Porque tomaste las decisiones vos. Porque agarraste tu fuerza y le diste hasta donde pudiste. Pero un día se acaban las fuerzas. Un día nos damos cuenta que pasó toda la noche, que pasó todo el tiempo y no tenemos nada. Y no hemos alcanzado lo que deseamos alcanzar. Pero hay otro tipo de barca, o hay otro tipo de situación en la barca. La barca, cuando volvía vacía, fría, con la frustración de los que estaban arriba, toma un giro y vuelve. En una de las traducciones Jesús dice: boguen mar adentro, vamos. Es como que gira. ¿Qué es esto? Yo quiero hablarle en este sentido, en segundo lugar, la segunda analogía de la barca activa, de una barca dinámica, de una barca que no llega frustrada y ponen como una especie de ancla o lo que haya en ese momento para detener la orilla de la barca y decir: ahí está. Ese es el resultado de una noche de frustración y de fracaso. Ese es el resultado de una noche fría donde no hay nada, la barca está vacía. Ese es el resultado de 7 personas que volvieron fracasando en su misión. Sino, hermanos queridos, la segunda situación o el segundo tipo de barca es una barca activa, es una barca que sale de vuelta, es una barca que da vuelta y los discípulos se vuelven a fortalecer y salen tratando de ahora de tener éxito. Es decir, lo que yo veo, una barca activa, una persona que no baja los brazos, una persona que no dice: bueno, no hemos logrado, y bueno, renuncio, y bueno, perdí esta misión, perdí este sueño, perdí esto que quería en esta noche. Sino es alguien que se levanta, alguien que se vuelve a remangar, alguien que gira la barca y dice: voy a volver a navegar, voy a volver a buscar, pero no en la orilla, voy a buscar en las aguas profundas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos que entrar a buscar en las aguas profundas del Espíritu Santo, aguas de vida eterna, dice el Señor. ¡Aleluya! Tu vida tiene que ser activa, mi hermano. Tu vida, la barca tiene que ser activa. La barca no se puede detener en la orilla. Hay que volver. Pero ahora ellos no volvieron de la misma manera. No volvieron solos, no volvieron en su fuerza, no volvieron acompañados de hombres y de otros discípulos. Esta vez volvieron con una palabra. El Señor le dijo: vayan y metan las redes a la derecha. Hermanos queridos, hay que volver al principio de la palabra, pero hay que volver con la palabra de Cristo. Hay que volver con las promesas de Dios. Ahora te tenés que mover con las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salieron de la barca, pero con una palabra: metan las redes en la derecha. Una palabra del Señor, una palabra que los levantó, una palabra que llegó al espíritu, no al conocimiento. Escuchen por favor lo que les estoy diciendo ahora, porque esto es del espíritu. La Biblia dice, acompáñeme, versículo 4. Los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. No era el conocimiento. Yo quiero que usted entienda esto. No sabían que era Jesús. Si lo dice Jesús lo vamos a lograr. No. Ellos no conocieron, no se dieron cuenta, no fue su mente la que les dio el conocimiento de la realidad de Jesús. Esto es importantísimo. No es el conocimiento, en este caso, lo que le produjo el cambio. El cambio viene porque su espíritu fue impactado por la palabra del Señor. Ni siquiera sabían que era Jesús, pero algo pasó en sus vidas, como si fuesen robotizados. Porque dice que obedecieron a la palabra de un extraño, como si fuese un fantasma, un linchera, uno que anda por la noche, tal vez alguien que pudo andar como el endemoniado, cualquiera. Sin embargo viene uno y le dice: bueno, ahora métanse otra vez y tienen las redes a la derecha. Entonces, ¿por
¿Por qué obedecieron? Porque su espíritu fue impactado por la palabra del Señor. Porque a ellos no lo movió la inteligencia o el conocimiento, los movió una palabra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Lo que necesitamos, hermanos queridos, es una palabra poderosa del Señor. Es meternos en la Biblia y escuchar una palabra, escuchar una promesa, escuchar una palabra. El que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermano querido, lo que cambia nuestra vida no es el conocimiento, es el Espíritu Santo operando en nosotros. Alguien diga amén. Y salieron con esta autoridad, hermanos. Salieron con obediencia. Salieron con una palabra del Señor. Era la situación especial. Salieron ahora con una nueva expectativa. Salieron diferente cuando no sabían que era Jesús, pero su espíritu fue impactado por la palabra del Señor. Hermano querido, nuestra vida tiene que ser activa y obediente. Si el Señor dice que tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer. No importa que entendamos todas las cosas o estemos o podamos sentir que algo tiene. Mire, en ese momento, después de la frustración, después del cansancio, después de todas las cosas, lo que menos tenían ganas, y siendo pescadores profesionales que sabían cómo estaba la falta de peces, iban a volver. Sin embargo, superaron todas esas cosas. Por eso le digo, una barca activa, una barca que deja de lado los fracasos. ¿Cuántos dicen amén? Deja de lado las derrotas, deja de lado todo lo que el diablo te dijo, deja de lado todo lo que pasaste, deja de lado la amargura, la depresión, la tristeza, deja de lado todo lo que te había frustrado hasta ahora y decir, no importa, hermanos queridos, porque muchas veces salimos en nuestra fuerza, pero el Señor dice, ahora vas a salir por mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes de los brazos cruzados llorando el pasado y viendo la situación. Levántate y activa tu vida, actívala. La barca se activó y dijo, vamos nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es que nuestra vida, hermano querida, sea activa y obediente al Señor. Aunque no entendamos todas las cosas, aunque nos quedemos pensando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no sé por qué. Hermanos queridos, no sé por qué. La palabra lo dice claramente. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo no sé si pregunta, yo no sé si tiene la respuesta, no sé si Job tuvo la respuesta, por qué le pasó lo que le pasó, pero él confió en el Señor y dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Amén. Tenés que obedecer aunque te sientas mal. Tenés que creer aunque has visto la frustración hasta ahora. Activa tu vida, activala en la palabra, activate en lo que Dios dice. Cuando Dios dice algo, obedece a esa palabra. Alguien diga amén. Versículo 7. Hermanos queridos, dice que se tiró al agua Pedro. Cuando sucedió esto, que las redes comenzaron a romperse, se dio cuenta lo que pasó acá. Y ese que está ahí fue el Señor. Antes no se había dado cuenta, pero después que se activó, después que obedeció, después que hizo lo que tenía que hacer, se dio cuenta, es el Señor. Se sacó todo y fue corriendo y fue a encontrar al Señor y fue a buscarlo, se tiró, se adelantó todos los demás que estaban en la barca y dijo, este es el Señor. Una vida activa, una vida que se pone en movimiento, una vida que se dispone a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la obediencia está nuestra victoria y nuestra bendición. Cuando le obedecemos, Él se jugó, Él se fue a donde estaba, primero obedeció y luego volvió al Señor. Le creyó al Señor. Hermanos queridos, si tu vida está fría, comienza a activarte las palabras de Dios. Comienza a reclamar esas palabras. Y si el Señor dice clama, aunque esté frío, clama. Y aunque no tengas ganas, como Pedro posiblemente no tuvo ganas después de toda la noche, pero dio otra vuelta más y le vinieron las ganas y pescó, saltó, volvió feliz, se activó porque creyó en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera barca o la tercera situación es la barca llena. Una es la barca fría, la otra la barca activa, pero la otra es la barca llena. La barca llena
Dice la palabra que estaba tan repleta de pescados que se caía. Es una barca productiva, es una barca bendecida, es una barca saturada como respuesta a la palabra de Dios. Es una barca, hermanos queridos, primero ellos salieron de noche, ellos salieron a la oscuridad, ahí no pasó nada, porque la oscuridad representa las tinieblas, Satanás. Pero ellos salieron ya al amanecer. Cuando vino Jesús, es como que había luz. Una barca llena es una barca que tenía luz, es una barca que sabían por dónde iba. Ya a lo mejor ellos no veían durante la noche y estaban metidos en lugares equivocados, pero cuando Jesús les mandó y cuando ellos salieron y cuando comenzaron a volver, dice, era el amanecer, era el momento de desayunar, había aparecido la luz, el sol, comenzó a cambiar la situación. Yo quiero que usted entienda este cuadro y esta analogía. Cuando aparece el Señor y cuando aparece la palabra del Señor, aparece el amanecer, aparece la luz, aparece la expectativa, aparece el Señor con comida, aparece el Señor con una palabra, aparece el Señor con fuego para darle lo que le estaban necesitando. Y sus vidas, y la barca se llenó de peces, su vida se llenó de expectativa, su vida se llenó de fuerza, su vida también se llenó su estómago, porque Jesús le estaba preparando un desayuno. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tener la vida llena. Yo quiero tener la vida llena del Señor, de la expectativa del Señor, de las promesas del Señor. Que mi barca esté repleta de qué, de los peces. Lo que el Señor hizo con la palabra es llenar esa barca. Hermanos queridos, cuando el Señor con su palabra y recibimos la palabra, nuestra vida se llena de gozo, de alegría, de expectativa, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de revelación espiritual, de todo lo que necesitamos para tener luz. Y Pedro estaba feliz, Pedro estaba contento, Pedro estaba animado. Se le pasó todo el cansancio, la frustración, y comenzó a alegrarse con el Señor. Hermanos queridos, cuando nos activamos y esperamos en el Señor, escucha esto por favor, es el Señor el que va a llenar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo intentaron. Tenían el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, la gente, la barca, las redes, pero no tenían la palabra de Dios, no tenían la palabra de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y apareció el Señor en esa luz de esa mañana, ese amanecer, y llenó sus corazones. Hermanos queridos, llenó sus vidas, llenó de expectativas las promesas del Señor. Dice que allí el Señor preparó pan, además del pescado. Yo quiero que ustedes vean una gran diferencia, y con esto termino. Hay dos momentos, inmediatamente antes de morir e inmediatamente después de resucitar. En una estaban comiendo pan, la Pascua. Era una mesa de dolor, Jesús estaba triste. Era una mesa de traición, había un discípulo que lo estaba entregando. Era una mesa de ignorancia, porque no sabían lo que iba a pasar, y de hecho todavía siguen sorprendidos aquí de lo que pasó con Jesús. Fue una cena, fue una comida, como toda cena, ¿no? A la noche. Y estaba lleno de todo lo que le dije: tristeza, traición, incertidumbre, desconocimiento. Pero inmediatamente después el Señor prepara otra comida. Esa era una comida de alegría. Esa era una comida de prosperidad. Esa era una comida de fuerzas nuevas, renovadas. Era una comida que la estaban esperando, la estaban necesitando después de una noche fría. Estaban necesitando estar con el Señor, con esa fogata, con ese pan. El pan representa la comunión. Necesitaban estar en amistad con el Señor. Dos mesas. Una
que vino antes llena de todo lo negativo que le dije. Pero la otra comida, una mañana, al amanecer, un desayuno, la mano del Señor, la comunión del Espíritu Santo, Dios con ellos. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos. Espíritu Santo, solamente tú puedes cambiar nuestra frialdad. Tal vez tu barca está vacía y fría, pero Dios la quiere llenar hoy de expectativa, de sueños, de poder, de autoridad, de calor, de bendición, de abundancia material, porque eran 153 peces grandes. Dios te llama y te saca de esa noche fría y te dice: te voy a llenar de mi presencia, te voy a llenar de mi espíritu. Tengo manjares suculentos, tengo comida preparada, tengo un fuego, tengo algo para darte. Yo quiero que mi barca esté llena. Levanta tu mano y decir: Señor, lléname. Yo necesito una palabra, Señor, porque he vuelto una y otra vez con mi barca fría y vacía. Pero si tú me das una palabra, vas a llenar mi vida, Señor. Cerra tus ojos. Lo que necesitas no es otro discípulo que te ayude. Los discípulos no le pudieron ayudar a Pedro. Lo que cambió la barca de Pedro fue la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para tu vida, una palabra que puede cambiarte en esta noche. Estamos hablando de Pedro, un discípulo del Señor. No estoy hablando de los inconversos, de los que no conocen a Cristo. Estoy hablando de los que conocen al Señor Jesucristo, pero se han enfriado. Y tal vez te bajaste de la barca a la orilla y dijiste: hasta aquí, no vuelvo más. Dios dice: sube nuevamente a la barca y boga mar adentro, métete en el fondo de las aguas, porque ahora vas a ir en mi nombre, porque ahora vas a moverte con mi palabra y mis promesas, porque ahora vas a encontrar un milagro de parte mía. Levanta tu mano y decirle: Señor, llena mi vida, llena mi vida, lléname de ti, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Señor, lléname, Señor. Quiero ser una barca repleta de bendición, repleta de expectativas, repleta de fuerzas. Si tu barca se encuentra vacía, fría, el Señor la va a llenar. El Señor la va a llenar. El Señor va a llenar tu barca. Tu latido escucharé. El Señor tiene un fuego. ¿Dónde vas? El Señor tiene un pan y un pez, un pescado preparado. Protegido yo estaré. Aleluya. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Una vez más, una vez más. Si vas en mi barca, no me hundiré.
sostienes con tu mano, no resbalaré si te paras junto a mí. Aleluya. No temeré. Si vas en mi barca, no me hundiré. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. ¡Vamos! Oh, protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. Aleluya. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Vamos. Aleluya. Viviré. Protegido yo estaré. Aleluya. En tus brazos dormiré. Tu Latido escucharé, donde vayas viviré. Señor, llena nuestra barca, llena nuestra vida de todas tus bendiciones. Danos tu palabra, Señor, danos tu fuerza, danos tu ánimo, danos tu pan, que es tu comunión, Señor. Danos ese fuego, Señor, que preparaste para los discípulos. Señor, recibimos ese fuego en nuestras vidas, Padre, y declaramos, Señor, que vamos a vencer en tu nombre toda frustración, toda derrota. Y si hemos llegado, Señor, muchas veces, tal vez hoy, a este lugar, con la barca vacía y fría, nos vamos llenos del fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?